Continuamos con la serie que iniciamos hace 8 días, que se llama La Soberanía de Dios. Y el tema, que es el número 2, se titula El origen de la maldad. Ese es el título, o el tema, el origen de la maldad. Hemos establecido que Dios es soberano. ¿Qué significa soberano? Que Él hace las cosas como Él quiere, cuando quiere, de la manera que Él quiere y a la hora que Él quiere. Que Él no le tiene que pedir cuentas a nadie, no le pide consejo a nadie, Él es autosuficiente y su omnisciencia, que todo lo sabe, y su omnipotencia lo capacitan para ser soberano. ¿Sí? Porque es todopoderoso, todo omnisciente, omnipresente. Pero si Él es omnisciente, si Dios es, Dios todo lo sabe, Él es omnisciente. Cuando Él hizo a ese ángel maravilloso que no es rojo, ni tiene cuernos, ni tiene cola y una punta en la cola, ni trae un trinche, no. Satanás, su nombre primario fue Luzbel, que significa luz bella, luz de la mañana. Y era el ángel más hermoso y más poderoso al cual Dios le delegó que cuidara las huestes celestiales. Ahora, viene aquí una pregunta: si Dios es omnisciente y todo lo sabe, ¿Él sabía que Satanás se le iba a revelar, sí o no? Sí. Pero entonces viene una pregunta difícil de contestar, pero que la Biblia nos deja entrever de una manera muy especial, de que si Él sabía que Satanás se iba a revelar, ¿por qué lo creó? Si Él ya sabía. Le voy a contestar esa pregunta con 2 ejemplos. Usted sabe que los hermanos Wright inventaron el aeroplano, el avión. Eso estaba en sus mentes. Ellos comenzaron a diseñar y a hacer pruebas. Finalmente lograron que un aeroplano despegara y volara. Y ese fue un acontecimiento extraordinario. Entonces la pregunta es, si estos hermanos que diseñaron el aeroplano hubieran sabido que unos fanáticos religiosos iban a tomar 2 jets y los iban a estrellar contra 2 torres en los Estados Unidos, en Nueva York, iban a matar a más de 3,000 personas, si ellos, en el supuesto que ellos hubieran sabido, de todas maneras, ¿lo hubieran diseñado el aeroplano? Otra, Henry Ford fue el que promotor, diseñador, fabricante del automóvil. Si él hubiera sabido que algunos iban a usar el automóvil para secuestrar gentes, de todas maneras lo hubiera inventado. Si Henry Ford hubiera sabido que iban a cargar un automóvil con 30 kilos de dinamita y lo iban a explotar enfrente de un edificio, iban a asesinar a niños inocentes, él de todas maneras hubiera creado y fabricado el automóvil. ¿Qué piensa usted? O sea, yo le contesté la pregunta difícil con 2 preguntas bien sencillas. Otra pregunta: ¿dónde se originó la maldad? Ese es uno de los misterios más extraordinarios en la historia de la humanidad. ¿Dónde se originó la maldad? La Biblia deja entrever un poco acerca del origen de la maldad, pero es certera. En Ezequiel 28, si usted va conmigo, en el versículo 14 y 15, Ezequiel 28, 14 y 15, dice así: tú, querubín grande. Esta es una referencia en primera instancia a un rey, el rey de Tiro, que era un rey malvado. Sin embargo,
el 99.9 de los teólogos en la historia del cristianismo y de los rabinos en el Antiguo Testamento y de los rabinos actuales concuerdan de que este querubín, esta alusión al rey de Tiro, que cuando le llamó querubín, se estaba refiriendo de una manera profética a Luzbel, a Satanás, al enemigo, al diablo. Dice, tú querubín grande, extraordinario, protector, poderoso. Yo te puse en el santo monte de Dios, en la habitación de Dios. Ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Aquí las piedras de fuego simbolizan a los ángeles. Allí te paseabas tú en medio de la creación angelical. Y él era el ángel guardián. Era el ángel que llevaba toda la alabanza a Dios. Y luego dice en el versículo 15, perfecto eras. Esta frase, perfecto eras, se tradujo del hebreo tamim, que significa sin defecto. ¿Cómo era este querubín protector? Sin defecto. Significa sin tacha. Significa perfecto moralmente. Es decir, cuando Dios lo hizo sin defecto, sin tacha, y lo hizo perfecto en su aspecto y en su carácter moral. Es decir, los pensamientos, las actitudes, los deseos siempre eran encaminados hacia Dios. Pero noten que está en tiempo pasado. Perfecto eras, porque sucedió algo en algún momento en la historia de las huestes celestiales. Dice, en todos tus caminos eras perfecto. Desde el día, fíjate, desde el momento que fuiste creado. Este verbo crear se tradujo del hebreo vará, que significa crear de la nada. De la nada. Así como cuando Dios dijo, sea la luz, y de la nada fue la luz. Fíjate, esto tiene muchísima más lógica que pensar que todo nació de una explosión en el universo y que explotó la materia. El universo explotó. Bueno, ¿quién hizo la materia? Hasta ahorita los científicos no saben ni qué onda con eso. Y tiene más lógica, vamos a ponerlo así, creer que fue creado de la nada a que todo salió de una explosión. Explotó el universo, el Big Bang que se conoce, y explotó el universo y salieron las flores de colores y bien bonitas. Y de pronto salieron los pajarillos volando, ¿no? Y de pronto, pues salió por ahí un protozoario, fue evolucionando, se hizo una rana, y después se hizo un mono, y saliste tú. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado de la nada. Dios te creó. Dice, hasta, estoy en el versículo 15, que se halló en ti maldad. Hasta, esa palabra, hasta. Hubo un momento, no se sabe qué momento fue, no hay un registro, pero eso no importa. Lo que importa es que es una cosa real la maldad que nosotros vemos. Hasta que se halló. Esta palabra halló se tradujo del hebreo matzah con T, S-A. Y matzah significa apareció. ¿Qué apareció? Hasta que se halló. Hasta que apareció ¿qué? La maldad. También significa se presentó. Se presentó un momento en que se presentó en el corazón de este querubín protector. Y esto es un misterio. Esto es un misterio. Un misterio es algo que está escondido. Y esto es un misterio. Pero es real. El hecho de que sea un misterio no significa que no existe. Por ejemplo, hay muchos virus que atacan la salud de los seres humanos. Los médicos se parten la cabeza,
Se rompen el corazón y el deseo de querer encontrar la cura para enfermedades que siguen siendo incurables. Y la mayoría de esos virus destructivos tienen un origen desconocido. Ellos no saben de dónde provino. Por ejemplo, el SIDA, se cree, es una teoría de que es una enfermedad, un virus, algo que sucedió allí, una transmutación, y no sé cuánto rollo dicen, en un mono, y luego en África alguna persona tuvo una relación sexual con un animal, con un mono, y se produjo ahí eso es lo que dicen ellos, ¿eh? O sea, al no haber explicación, pues comienzan a teorizar. Entonces, fue así como el ser humano, el hombre se contagió de SIDA. Pero el origen del SIDA es desconocido. Ahorita ya le pusieron VIH, pero todavía no tiene cura, porque no saben cómo apareció. Por cada vacuna que el hombre descubre para sanar una enfermedad incurable, dice los científicos que brotan 5 incurables, de origen totalmente desconocido, que no se sabe. Hay enfermedades tan raras que se dan una en 1 millón de personas, una en 100 millones de personas, de origen totalmente desconocido. Pero el hecho de que sea un misterio su origen no niega la realidad del virus. ¿Entendieron? Es lo mismo. El hecho de que sea un misterio que de pronto apareció, se halló, se encontró maldad en ese querubín, no significa que la maldad no sea real. Ahí está la maldad. No, es más, aquí mismo en nuestra ciudad. ¿De dónde sale que un hombre tome una pistola, mate a su esposa y mate a sus hijos, los dé un tiro? ¿De dónde sale eso? Ciertamente es un misterio, pero es una realidad. Hasta que se halló en ti maldad, dice. Y esta palabra maldad se tradujo del hebreo abal, con B chica. Y esta palabra significa perversidad, significa iniquidad, también significa distorsión moral. Acuérdense que Dios hizo a este querubín protector moralmente perfecto, con pensamientos correctos, entendidos, pero un día, lo más que nos deja ver la Biblia, ahí mismo en ese mismo capítulo y en Isaías 11, es que ese querubín de pronto comenzó algo pasó, inexplicable, no lo puedo explicar porque sigue siendo un misterio, pero es una realidad. Dice que él comenzó a verse a sí mismo como muy hermoso, y en realidad era muy hermoso. Él comenzó a querer hacerse igual a Dios y dijo, yo me sentaré en el trono de Dios, junto a las estrellas de Dios. O sea, aquí estrellas son los ángeles también. Y seré semejante al Altísimo, dijo. Igual. Entonces, deducimos por lo que la Biblia nos deja entrever, de que fue en ese momento, cuando se quiso hacer igual, semejante al Altísimo, que Matzah apareció, se presentó la maldad, la perversidad, la iniquidad, y comenzó a distorsionarse moralmente, y sus pensamientos comenzaron a distorsionarse. Llegó un momento en que sucedió. Seré semejante al Altísimo. Ahí ya se distorsionó. Su pensamiento se torció. Hasta el día que se halló en ti maldad. Entonces, un aspecto que es el meollo del asunto en la creación de este querubín, es que Dios lo creó con voluntad propia. Él no creó ángeles y les metió una batería, les dio cuerda para que hicieran lo que él decía. Tampoco hizo una computadora a la cual la programaba y hacía y decía lo que Dios quería. No. Dios les puso, igual que a los seres humanos, nos puso la capacidad de escoger voluntariamente. Puso en nosotros esa capacidad, esa habilidad de razonar,
y de escoger voluntariamente. Aquí era escoger a Dios de una manera voluntaria o rechazar a Dios de una manera voluntaria. Fíjate, Dios se arriesgó, porque ¿qué caso tenía que él hiciera robots? Que forzara a que lo amaran. Ahí es donde se ve que Dios es un Dios de amor. Esa fue una de las bendiciones que Dios le puso al ser humano también. La libertad de decidir. Y aquí viene otra pregunta. Si Dios sabía que Adán lo iba a desobedecer, ¿por qué Él lo creó? Bueno, te voy a contestar con otra pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Nada o algo? A ver, piensen. ¿Qué es mejor? ¿Nada o algo? Ahora, te lo voy a poner de otra manera. ¿Qué es mejor? ¿50 pesos en la bolsa o nada? Entonces, es mejor algo que nada. Filosóficamente, es mejor algo que existe que nada, porque nada es nada y algo existe. A ver, ¿qué es mejor? O se lo voy a poner de otra manera. A algunos les va a gustar, a otros no les va a gustar. ¿Qué sería de esta ciudad, deportivamente hablando, sin las Chivas del Guadalajara? A ver, ¿qué prefieren? ¿Nada o algo? Ahí sí cabe, peor es nada. Ahí sí cupo, peor es nada. Y si me dicen del Atlas, pues nada de nada. Ahí nada de nada. Cuando menos, algunos algo. ¿Qué sería de la vida moderna sin aviones? A ver, ¿qué sería? Piensen, ¿qué sería de la vida moderna sin aviones? ¿Te imaginas cuando vas a, qué sé yo, a los Estados Unidos o vas a Centroamérica, a Europa, te vas nadando? ¿Cómo te va? ¿Qué sería? ¿Qué sería de la vida moderna sin automóvil? Imagínate que te vienes a la iglesia, cargas a tus hijos y de pilón a la suegra y la traes encima. ¿Qué sería de la vida? Entonces, fíjate, si nosotros con pensamientos, simples que ilustran, nos están respondiendo algunas cosas, ¿no? Que están ahí, que nos parecen difíciles y sí lo son. Sin embargo, Dios dejó escrito y nos dio inteligencia. Entonces Dios creó a Adán con voluntad propia, una voluntad capaz de tomar decisiones. Tampoco hizo un robot. No, nos hizo con la libertad de decidir amarlo o rechazarlo. Esa es una bendición. Esa es una bendición, aunque algunos tal vez no lo puedan entender así. Es una bendición tener la capacidad de decidir. En cierta manera, escuchen, en cierta manera, nos hizo soberanos, soberanitos, pues. Con la capacidad de hacer lo que queramos hacer. Así nos hizo Dios. Fíjate la generosidad de Dios. Hace toda la creación, todo hermosísimo, hace al hombre del polvo de la tierra, sopla aliento de vida en él y lo hace un ser viviente. Y luego le dice, mira, Adán, ustedes saben, después le hizo a la ayuda idónea, su esposa, Eva, y le dice, mira, Adán, yo quiero que notes la generosidad de Dios. De todos los árboles del huerto puedes comer. ¿De cuántos? De todos. Pero enseguida le dice, menos de este. ¿Por qué le dijo menos de este? Porque le puso un límite. A ver si yo confío en el Espíritu Santo que les va a mostrar, les va a revelar. Pues esto es muy importante para ir entendiendo poco a poco la soberanía de Dios. Entonces, fíjate la generosidad de Él.
no, nos puso en un lugar donde había de todo en abundancia. Pero luego dijo, pero de este no comerás, porque el día que tú comas, te mueres. Eso está implicando que Dios creó al hombre y a la mujer con la capacidad de decidir, de tomar decisiones. ¿Cuántos años vivieron ahí en el huerto? No se sabe, no hay un registro. Los que hayan sido, no tiene importancia. Pero imagínate, ellos comían de todos los árboles del huerto. La generosidad de Dios. Pero viene el enemigo y le dice, oye, con que Dios te dijo que de este árbol no comas, fíjate cómo Satanás se fijó nada más en uno. Justamente en uno. Dice, con que Dios te dijo que no comas, le digo, sí, no, que no comiera porque me muero si como de ahí. No es cierto, le dices. Te engañó Dios. Porque Él sabe que si tú comes vas a ser igual que Él. Sigue siendo la misma treta de Satanás, la mismísima. Ahí está, no comas esto, no comas del fruto que Dios prohibió, no matarás, no robarás, no adulterarás, etcétera. Y ahí está. Y el diablo dice, ándale hombre, tu esposa ni se va a dar cuenta, ya está cocinando los frijoles. ¿Es que se va a dar cuenta que tú te echas una canita al aire? Ay, no, tantas mujeres nos tocan de a 7. Ahí va el otro. Ahora, ¿quién lo obligó? Nadie. Nadie. Entonces, si Adán tenía la capacidad, estando en un estado perfecto, así como Satanás estando en un estado perfecto, tenía la capacidad de decidir, allí se originó la maldad, se halló de pronto. Dijo, no, seré igual que él. ¿De dónde salió? Es un misterio. Pero ya andaba ahí dando vueltas Satanás, odiando todo lo que Dios hace. Y le dijo al hombre, de todos estos árboles puedes comer menos de este. Capacidad de decidir. En Génesis 6, versículo 5, dice que, Génesis 6, 5 dice, vio Dios, que la maldad de los hombres era mucha. ¿Qué vio Dios? Que la maldad de los hombres era mucha. Y aquí maldad es otra palabra que es muy sinónima de la que tradujo cuando se refirió a Satanás. Pero aquí es otra palabra, es la palabra raj, con H. Y significa depravación moral. ¿Qué vio Dios en los hombres? Que era mucha depravación moral. Depravación moral es decir, sus pensamientos ya estaban torcidos. Ellos decidían por su propia voluntad hacer cosas malas. Y todo vio Dios que todo designio, o sea, toda intención, todo deseo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, ¿qué? Solamente el mal, solamente la perversión, solamente la depravación, el hacer mal, el vivir mal, el pensar mal, el obrar mal. Se depravó totalmente el hombre. Pregunta, ¿Dios lo depravó? No. Ellos quisieron hacerlo. Es lo mismo hoy. Versículo 6. Fíjate, un versículo muy interesante, que muchos cuando lo leen se confunden y no saben, pero yo se lo voy a explicar ahora. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Se arrepintió. El problema de esta palabra es que es la misma que se usa para cuando se refiere a nosotros, que nos arrepentimos cuando hacemos algo mal. Ese es el problema. No hay otra palabra
y los traductores pusieron esta, pero hay otras versiones que traducen mejor y trae un poco de conflicto esta palabra, se arrepintió, porque a ver, se arrepintió Dios, dijo, ay, me falló. Si fuera arrepentimiento como el de nosotros, entonces sería lo siguiente, uy, me equivoqué, fallé. Y si así fuera, entonces ya no es Dios. Agarra su Biblia, tírela y vámonos mejor al partido de fútbol. ¿Qué significa se arrepintió? Viene del hebreo nak con k, nak ham, nak ham. ¿Qué significa? Escuche bien, pongan mucha atención. Significa suspirar lamentándose, así como, pero lleva una connotación de dolor en el corazón. Suspirar lamentándose con un dolor en el corazón, dice. Y le dolió, dice, en su corazón. Y esta palabra, le dolió, viene del hebreo atzab, que significa entristecerse. Entonces, escuche, esto significa el texto. Cuando vio Dios que la maldad de los hombres era mucha y toda la intención y el designio de sus pensamientos, de su corazón era de continuo en el mal, Dios suspiró entristecido en su corazón, escúcheme bien, de que los hombres hayan escogido la maldad. Le voy a poner un ejemplo. Ahí está usted en una iglesia porque fue a una boda. Entonces el ministro le dice al varón, ¿te comprometes delante de Dios a serle fiel a esta mujer? Y el hombre dice, sí, me comprometo. Y luego se dirige a la mujer, a la novia, y le dice, ¿te comprometes delante de Dios a serle fiel a este varón? Y ella dice, sí, me comprometo a guardarme solamente para él, a conservarme solamente para él, en las buenas y en las malas. Y ahí se comprometen los dos. Se casan, se van de luna de miel, empiezan a vivir su vida normal. Pasa un año y pues ahí la llevan, pasan 2 años y bueno, pues ahí siguen una luna de miel, pasan 3 años y algo comienza a suceder. Pueden pasar un montón de cosas, pero de pronto en el corazón de él empieza a mirarle y dice, ya está poniendo gorda. Y luego ve a otras y dice, no, si estuviera así como aquella muchachita. Entonces, él comienza a poner sus ojos en otras mujeres. Un día, este hombre se le presenta la oportunidad de engañar a su esposa y decide, por su propia voluntad, engañar a su mujer. Cuando se da cuenta la esposa que lo traicionó, ella se lamenta, se entristece. ¿Están entendiendo? De que su marido haya escogido engañarla. Y le duele en su corazón. Ese es el sentido que tiene, el sentido más estricto del versículo aquí. Que Dios suspiró lamentándose, entristecido en su corazón, de que tú y de que yo, de que los hombres hayamos escogido la maldad. Entonces, déjenme ponerle otro ejemplo. ¿Cuántos tienen hijos? ¿Cuántos quieren lo mejor para sus hijos? Fíjate, yo te voy a hacer las analogías, porque dicen, no, pues así como Dios, así como yo quiero el bien para mis hijos, pues también Dios quiere el bien para sus hijos, ¿cierto? Ahora, tú los empiezas a criar, los empiezas a educar, y les empiezas a decir, van creciendo, les enseñas a vestirse, a alimentarse, a comportarse, etcétera, pero van creciendo.
Y tú ya sabes los peligros a los cuales ellos se pueden enfrentar. A los 6 años un niño, cuando entra a la primaria, ya tiene el peligro y el riesgo de que le ofrezcan droga, ¿sí o no? Entonces tú no deseas por ningún motivo que tu hijo se meta en las drogas. Es lo último que tú desearías, no, ni pensarlo siquiera. Entonces tú instruyes a tu hijo y le dices, hijo, mira, esto, la droga es esto, te destruye, nunca vayas a agarrar, hijo. Si te ofrecen, diles que no. Y ve con el maestro y dile que no. Porque mira, hijo, hay tantos niños, y comienzas a enseñarle fotos y le dices, mira en el internet, mira, ahora estamos en el tiempo del internet, el tiempos modernos, mira, hijo, ve cómo quedan, y le enseñas a un niño así todo, con los ojos rojos, y, ¿qué tiene, mamá? Se droga, hijo, nunca vayas a hacer eso, hijo. Entonces el anhelo profundo del corazón del padre y de la madre es que sus hijos nunca caigan en una situación así. Pero pasan 4 años, 5, llega a los 14 y un día le ofrecen. Un día le ofrecen con engaños, puede ser, así como Satanás. No te pasa nada, hombre. Mira, se siente re bonito. Empiezas a volar. Empiezas a sentirte muy a todo dar. No, pero mi mamá me... no, los papás, esos no agarran la onda, ellos no saben nada, ellos son antiguos. Entonces el muchacho engañado, pero finalmente decide tomar la droga. ¿Cómo te vas a poner? ¿Cómo se pone un padre? Se entristece, suspira, llora. ¿Por qué? Porque él nunca anhela ni desea que su hijo caiga en eso. Pero viene aquí una pregunta. ¿Preferirías no haberlo tenido? Algunos dicen, sí, hubiera preferido no haberlo tenido si hubiera sabido que él, mira nomás, es un drogadicto. El asunto es que ya está allí tu hijo. Entonces, no, vamos a ser objetivos, ¿verdad? Si tú hubieras sabido que él iba a ser drogadicto, de todas maneras, ¿tú lo hubieras tenido? Alguien dijo que no. Nada más que da la casualidad, la persona que contestó que no, que tú no eres Dios y no sabes. Ahora aquí la pregunta es, si Dios sabía, porque se nos olvida que nuestros hijos tienen libre voluntad. ¿Te fijas cómo nosotros al procrear nuestros hijos no tenemos, nosotros no los formamos en el vientre de la madre? Es Dios el que los forma y el que les pone todo, como la voluntad para decidir. Entonces tú y yo en eso no tenemos absolutamente nada que ver. ¿Qué sería de este mundo, el mundo de la música, sin Beethoven? Que ustedes, los que saben la historia de él, lo quisieron abortar a él. ¿Qué hubiera sido la música sin Beethoven? Entonces, no, estaríamos especulando nada más. Pero, ¿qué es mejor? ¿Ser o no ser? Si no eres, pues no tuviste oportunidad, pues no eres nada. Pero ser, cuando menos te da la oportunidad de escoger vivir para Dios. Tienes una oportunidad del 50% y el 50%. Pero si ni siquiera eres nada. A ver, tú preferiste, yo sé que algunos van a decir que sí, ¿tú hubieras preferido no haber nacido? Algunos por cómo les va en el mundo, en la vida, les va en feria, y dicen, sí, yo no hubiera querido, a ver, pero ya estás aquí. Y luego todavía, no hombre, con una sabiduría impactante. Vas con tu mamá y le dices, yo no te pedí nacer. ¿Por qué me trajiste al mundo? Hay que ser tan tontos.
A ver, ¿de dónde nace esa necesidad de tener hijos? Dios la puso allí. Qué tremendo. Le dolió en su corazón, se entristeció. Entonces, Dios no es el autor del pecado. ¿Estamos? Mucho menos de la maldad. No. En Isaías 53, versículo 9 dice que Jesús nunca hizo maldad. ¿Qué pasó con Jesús? Nunca hizo maldad. ¿A quién le hizo daño? A nadie. Todo lo que hizo cuando vino a este mundo fue hacerle bien a la gente. Les dio de comer gratis. A uno lo volvió de la muerte, a Lázaro, ¿se acuerdan? A otros los sanó de una manera extraordinaria. Otros presenciaron milagros maravillosos. Lo único, dice el libro de los Hechos, que él anduvo haciendo bienes al pueblo por todos lados. ¿Pero qué le hicieron? Escuchen, ¿qué le hicieron? Dígalo. Lo mataron. ¿Qué hubieras preferido? ¿Que no hubiera venido Jesús? A ver, levante su mano despistado. Bueno, ya dije despistado, pero me adelanté. No, por ahí no iba la cosa. La cosa era, levante la mano el que hubiera pensado, piense que hubiera sido mejor que se hubiera quedado ahí en el cielo. Porque si alguien pensara de esa manera, en tus pecados estarías. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que haya venido o que no haya venido? Que haya venido. Es como Blas Pascal, que era un cristiano allá del siglo XVI, pero era brillantísimo. Aparte de ser filósofo, era ingeniero, inventor. Dios le dio una mente, pero súper brillante. Bueno, Blas Pascal, una vez estaba discutiendo en una universidad con un filósofo bien picudo. Y el filósofo le decía que Dios no existía. Y que te morías y hasta allí se acababa todo. Entonces Blas Pascal, cuando le tocó disertar, dijo, mira, filosóficamente hablando, le dijo a este filósofo, mi filosofía, o como tú la quieres llamar, es mejor que la tuya, le dijo. Y el otro, ¿por qué dices que tu filosofía es mejor que la mía? Porque tú dices que muriendo ya se acabó todo. Y yo digo que si te mueres sin Dios, te vas al infierno. Y si te mueres con Cristo en tu corazón, te vas al cielo. Mi filosofía es mejor. ¿Por qué? Dice, dice, supongamos que nos morimos y no hay nada después de la muerte. Pues no hubo nada. Pero supongamos que sí existe el infierno y sí existe el cielo. Entonces, mi filosofía es mejor que la tuya. ¿Entendieron? Algunos se quedaron en blanco, pero está bien, no tiene que, eso no es palabra de Dios, es puros pensamientos. Inteligentes, ¿no? Hasta allí. Entonces dice, Dios le dolió en su corazón. Entonces concluimos pues, Dios no es el autor del pecado ni de la maldad, ¿no? Jesús nunca hizo maldad, dicen, estoy en Isaías 53:9, ni se halló, ni hubo engaño en su boca. Fíjate, ni hubo engaño en su boca. Nunca engañó a nadie. ¿Qué hizo Satanás? Engañó al hombre. Jesús le dijo a Satanás, padre de mentira. Así le dijo. Entonces, si Jesús nunca hizo engaño en su boca, es imposible que nos engañe o que nos haya engañado cuando nos prometió todas estas cosas: vida eterna, perdón de pecados, una ciudad celestial. Nos prometió estar con Él por toda la eternidad.
Deuteronomio 32, versículo 4. Imposible que Dios mienta. Dios es veraz. Si Él prometió estar contigo, ¿qué va a hacer? Está contigo. Pero a veces como que la tempestad se levanta y como que no está. ¿No estará? Sí está. Lo que pasa es que nosotros todo lo reducimos a sentir. Y desgraciadamente el evangelio de hoy es un evangelio de sentir. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué viste? Sientes, sentir y ver y tocar, como Tomás. Pues es hasta que no toque yo con mis manos, hasta entonces creeré. Y Jesús, fíjate, escucha bien, se le aparece y le dice: Tomás, ven, toca aquí. Tocó y lo vio, lo sintió. Entonces le dice: ¡ay, Señor y Rey mío, Dios mío! Le dice, se postra y lo adora. Y Jesús le dijo: creíste porque me viste y me tocaste. ¿Y qué dijo después Jesús? Pero más bienaventurados son los que creen sin ver. O sea que el evangelio, la fe de Jesús es mucho más allá que la sensorial. Desgraciadamente, el evangelio que se predica hoy es de sentimientos, de sensaciones. Sentí re bonito y me reí, me caí, me tumbó y ¿qué sentieron? No sentí nada, Dios no está aquí. No, ¿quién dijo eso? Porque el justo por la fe vivirá, dice la Biblia. Deuteronomio 32, versículo 4. Versículo 5, 4 y 5. Dice que Él es la roca cuya obra es perfecta. Es de aquí como dice que Dios es la roca y habla de un fundamento sólido. La vida con Dios, en la verdadera fe del evangelio, es una vida sólida, hermanos. Ahora dice, Él es la roca, pero luego añade algo interesante: cuya obra es perfecta. Obra es perfecta. Y aquí habla de la creación sin defecto, porque todo lo que hizo, dice, y fue bueno en gran manera, 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 porque todo lo que hace Dios es perfecto. ¿Qué más dice el versículo 4? Porque todos sus caminos son rectitud, todos. No hay caminos torcidos con Dios. Dios de verdad. Así es Dios, el soberano. Es un Dios de verdad, nunca te va a echar mentiras. Dios de verdad y sin ninguna, ¿qué? Iniquidad en Él, sin ninguna maldad, una sola no hay en Dios. En Él no se originó la distorsión moral. Fue en Luzbel y en el hombre mismo por el engaño de aquel. Por eso una y otra vez la Biblia nos previene contra el engaño de las falsas doctrinas que nos pueden despojar de los premios que Dios tiene para nosotros y de las bendiciones, no de la vida eterna, porque esa Dios te la da y nadie te la puede quitar. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, nada nos separará del amor de Dios. Pero sí nos puede robar bendiciones espirituales por engaño. ¿Por qué? Porque al ejercer nosotros nuestra voluntad, porque deseamos y queremos obedecerle o rechazar su palabra, eso sigue vigente totalmente. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo, dice. Habla de justicia moral, o sea, que Dios no va, Él es equitativo, ¿sí? Fíjense, dice que Dios es tan bueno que hace salir el sol sobre justos e injustos, que hace salir el sol sobre malos y sobre buenos. Imagínate que Dios le cierra el tanque de oxígeno. Fíjate, el oxígeno, pues un elemento tan imprescindible para la vida humana. A ver, todos respiren, exhalen, inhalen, exhalen, inhalen,
Imagínate que Dios te llega con una factura y te dice, son 5,000 pesos. Fíjate, un elemento tan vital, sin distinción, buenos y malos, Dios lo da. ¿Por qué? Porque así Él quiso. Pero ahí es donde se ve la bondad de Dios. Así es nuestro Dios. ¿Qué más? Él es justo y recto, o sea, derecho. No hay torceduras con Él, no. Versículo 5. La corrupción no es suya. Ahí está claro. De sus hijos es la mancha. Aquí mancha se tradujo de una palabra hebrea que significa el mal. De sus hijos es el mal. De sus hijos es lo torcido, significa también. Significa lo perverso y lo falso. La corrupción no es suya. De sus hijos es la mancha, lo torcido, lo perverso, lo falso. Generación torcida y perversa. Ahora, ¿Dios la hizo así? No. Eso decidimos hacer cada uno. Eclesiastés 7, versículo 29 dice así. He aquí, dice, solamente esto he hallado, decía el predicador, que Dios hizo al hombre recto. Y aquí recto viene del hebreo yashar, que significa íntegro moralmente. ¿Qué significa? Que lo hizo, así como hizo a Luzbel, íntegro moralmente. También significa razonable, es decir, que le dio una razón, una inteligencia, pero también como le puso una voluntad, al darle le puso la voluntad, pero le dio la inteligencia, la razón, para que él supiera elegir moralmente entre el bien y el mal. ¿Qué siguen haciendo los seres humanos? ¿Escogiendo qué? El mal. Entonces en Dios no está el mal. Él los hizo perfectos, dice aquí. He aquí solamente hallado que Dios hizo al hombre recto, con una razón, con inteligencia, voluntad para elegir el bien y el mal, pero ellos, dice en el versículo 29, sigo allí, pero ellos, los hombres, ¿qué hicieron? Buscaron. Y aquí buscaron significa decidieron por sí mismos buscar, ¿qué? Muchas perversiones. Y el hombre sigue igual, buscando muchas perversiones. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera era su creación, oiga, y le había dolido y le sigue doliendo en su corazón y se entristece. No se arrepintió de habernos hecho, porque como Él es un Dios creador, ¿entiende? Y todo lo que hace es bueno, pero nosotros decidimos el mal. Los seres humanos decidimos el mal. Entonces, esto nos lleva a entender lo siguiente, que la situación que vive el mundo es porque el hombre, ¿qué hizo? Decidió. ¿Qué decidió? Rechazar a Dios
Y como consecuencia, el mundo en el que vivimos es un caos. Pregunta, ¿Dios es el responsable? ¿Dios es el culpable? Respuesta, no. Déjame ilustrártelo. Tú compras un auto. Para conducir ese auto necesitas una licencia de conducir. Licencia significa que el Estado te va a dar el permiso para usar un automóvil, conducirlo, ir a tu trabajo, a la escuela, qué sé yo. Pero previamente tú vas al departamento de tránsito, vas con el gobierno y le dices, yo vengo a solicitar un permiso, una licencia de manejo. Entonces, bueno, en teoría, te hacen una prueba de manejo. No vamos a pensar que le das un billete al de allí y ya no te hacen. O sea, no vamos a pensar eso. Ellos te hacen una prueba de manejo y te dicen, ¿a cuántos se las hicieron? A la mayoría. ¿Cuántos dieron? No, mejor hay que quedar. A mí me le hicieron, no. A ver, entonces, estaciónate aquí en reversa. Entonces ya me estacioné. A ver, ahora, otra vez, salte. Ahora dale por aquí. Y yo hice una prueba de manejo. Y venía un instructor o una persona junto a mí. Entonces me dijo, sí, está bien, no hay ningún problema. Y me dieron la licencia para conducir. Y te dieron la licencia para conducir. Te dieron el permiso. El Estado te dio el permiso para conducir tu automóvil. Ahora, el hecho de que el Estado te haya dado el permiso, también el Estado puso unos límites y unas reglas. Y te hicieron también un examen que decía, te hacían preguntas como, si tú ves una placa con un disco cruzado con una flecha a la izquierda, ¿qué significa? Pues que no me debo de dar la vuelta, que está prohibido. Si tú ves una banqueta que está con una línea amarilla, ¿qué significa? Que no te puedes estacionar. Si tú ves un disco por la de Lázaro Cárdenas que dice velocidad máxima 60 kilómetros por hora o X 80 kilómetros por hora, ¿qué significa? Que tú tienes que ir a 80 lo máximo kilómetros por hora. Ahora, el Estado mismo te puso límites, ¿cierto? Pero te dio un permiso. Ahora, ese permiso tú lo vas a usar como te dé tu soberana gana. ¿Sí o no? Sí. Nada más asómense aquí en la de Colón. No es difícil. Hoy venía yo por López Mateos a 60, eso marca 60, aunque quiero ir más fuerte. Y me rebasó uno fácil, iba a 120. Por López Mateos. Tú dices, ok, entonces, bueno, entonces tú les dices, bájale, porque luego te vienen echando las luces, ¿no? Así como, es mía la calle, a un lado. Entonces si tú le dices algo, pues tranquilo, algo, pues así te va, ¿no? Bueno. Entonces, ahí vas tú, conduciendo. Tú ya tienes el permiso. Entonces un día, tú dices, pues llevo prisa y yo hago lo que me da mi gana. Y te pasas un alto. ¡Fum! Y luego te pasas otro. Y ya vas a 120 por hora. Y de pronto se atraviesa una niña de 10 años, que te ve que vienes a una cuadra, pero como vienes a 120 por hora, es inusual. Y no hay un cálculo, como la gente no está acostumbrada a que en la ciudad vea un carro que viene a 120 por hora, no calcula bien y se atraviesa la niña y la atropellas, la haces pedazos. Lo primero que dicen es, ¿y por qué si Dios es amor? ¿Y si Dios existe? ¿Por qué permite? Y luego le echan la culpa a Dios. ¿Por qué somos así? ¿Ah? ¿Tuvo Dios la culpa?
No, por supuesto que no. Es lo mismo. Él nos dio una licencia para vivir la vida. Y la vida es hermosísima. Pero en los lineamientos de Él, en el matrimonio, una sola esposa. Nada de que quién sabe qué tanto. Puso límites. Le puso límites a todo. Pero como también puso voluntad, entonces yo hago lo que me da mi gana. ¿Cierto o no? Ahora, como Él me dio una razón, me dio inteligencia, entonces ¿qué hago? ¿Sería razonable e inteligente obedecer las leyes de tránsito? Ahora, ¿qué le hacen a una persona que va a 120 por hora y aparte va borracho? Lo agarran, lo meten a la cárcel y le meten cargos ahí. Ahora, bueno, vamos a suponer que así es. Saben que eso no existe. La corrupción del hombre es tal que, bueno, pues vamos a suponer, lo meten a la cárcel, con los dos agravantes mínimos, ¿verdad? Exceso de velocidad y manejaba alcoholizado. Entonces él está en la cárcel y de pronto dice, ¿por qué son injustos? Y le echa la culpa al Estado. No, que metan a la cárcel a los directores del Departamento de Tránsito, porque ellos me dieron a mí el permiso para conducir. ¿Cuándo han visto eso? Pero sí hemos visto continuo de que hacemos lo que nos da nuestra soberana gana, rebasamos los límites, este mundo es un caos y le echamos la culpa a Dios que nos creó, que nos puso una voluntad, pero nos puso límites, nos dio licencia, nos dio vida, pero nosotros hacemos lo que queremos. ¿Por qué somos así? Por insensatos. Esa es la respuesta. Dios no es el culpable, hermanos. La típica pregunta, si Dios existe, ¿por qué permite desastres y tragedias? Los huracanes, hermanos, escuchen bien. Cuando Dios hizo al hombre, ¿dónde lo puso? ¿En las playas de Acapulco? A ver, vamos a pensar un poquito. En Cancún, porque allí pues es paradisiaco y... ¿Saben que Dios puso al hombre lejos del mar? Pero nosotros somos tan inteligentes que vamos y construimos casas en la costa. ¿Saben que Dios diseñó los huracanes? ¿Para qué creen? Es el sistema de riego de su jardín. Porque los huracanes, cuando tocan tierra, normalmente se deshacen ahí, ¿sí o no? Pero nosotros vamos y nos metemos ahí enfrente. Fíjate, Cancún, los hoteles así enfrente, en mar abierto, y los hotelazos ahí. No, hombre, si somos bien inteligentes. Pero no, hombre, qué bárbaros, no. Uf, qué inteligentes somos, fíjate nomás. Construimos enfrente del mar abierto. Y luego viene un huracán que es natural. ¿Cómo es? Díganlo. Natural. Porque los huracanes, ustedes deben saber esto, producen un montón de nubosidad y llueve en toda la tierra, ¿sí o no? Pero como son masas de viento y todo bastante fuertes, pues donde pegan, destruyen. Entonces,
Dios nos dio inteligencia y miren qué bien la usamos. Y luego hay una de desastres impresionantes y ¿por qué Dios? Y le echamos la culpa a Dios. ¿Cuántos saben o cuántos recuerdan, bueno, de los que son de los años como 50 para acá? Los demás chavos pues ahí se aguantan. Pero no sé cuántos se acuerdan o saben que en la calzada de Independencia ahí era un río que está entubado. ¿Sí saben eso, no? Escúchame bien, desde siempre fue el cauce de un río. Siempre. ¿Sí o no? Los cauces de los ríos siempre han existido. Y luego hasta hay un dicho que dice, no, pues el agua pues agarra su cauce. Ah, pero nosotros somos tan inteligentes. Y luego la maldad del hombre, engañando. Te vendo este terreno. Y luego van al gobierno y luego dicen, no, pero pues es que ahí es un río. No, tú échale el permiso, ahí te va una lana. La maldad del hombre. Y construyen en los cauces de los ríos. O a las orillas de los ríos. Los ríos siempre se han desbordado. Desde épocas inmemoriales. ¿Y qué hacemos los inteligentes y sabiondos hombres con 5 doctorados en la Universidad de Harvard? ¿Ah? ¿Qué hacemos? Construimos en los cauces de los ríos. Y luego, pues el Señor quiere regar su jardín, y pues él abre la llave, y pues el agua desciende, y pues lo natural, y luego le echamos la culpa a Dios. Se quedan muy callados. Los terremotos, mira, sabemos que todo lo que es California y parte de la Baja California de México, que llega hasta toda la Baja y hasta por acá, la falla de San Andrés. ¿Sí o no sabemos? Ah, pero somos bien inteligentes. Fíjate, y dicen los científicos, esperamos un terremoto de grandes dimensiones, que puede devastar toda la California en los Estados Unidos. Los Ángeles prácticamente desaparecería. Y siguen levantando edificios. A pesar de que sabemos. Y luego viene el terremoto y aplasta a tu abuelita que se fue cuando era joven a los Estados Unidos. Uy, y le echas la culpa a Dios. Miren, escúchenme bien, hermanos. Pocas veces meditamos en cosas como estas, ¿no es cierto? Y de todo le echamos la culpa a Dios. Cuando Él nos dio inteligencia, nos dio una razón y nos dio una voluntad, dijo, a ver, ¿qué onda? ¿Qué vamos a escoger? ¿Qué vamos a hacer? Fíjate, estaba leyendo en el periódico que Finlandia y Oslo en Noruega son las ciudades donde se vive mejor, en paz, tranquilo. Bueno, yo no conozco ninguna de estos dos países, pero pues los puedes conocer por internet, ¿no? Tú dices, bueno, entre otras cosas, así, qué casualidad, resulta que son cristianos esos países. Resulta que tienen a Cristo como su Salvador y resulta que tienen la palabra y bueno, los mejores países para vivir en este mundo. Tranquilos. Bueno, tú ves las ciudades trazadas, todo, y todo en orden. ¿Por qué allá sí y acá no? A ver, háganle todos. Oye, a ver, si diario le entras a la carne de puerco, no, hay gente que diario le entra al puerco. Y no quiero que pienses que estoy cayendo en legalismo. Ayer me comí una tostada de cueritos.
pero tenía como 6 meses que no me comía una de esas. Pero hay quien diario, si no come de alguna manera el puerco, no, es lo peor que puedes hacer. La Coca-Cola. ¿Sabes que cada Coca-Cola tiene 10 cucharadas de azúcar? No, hombre, algunos en la mañana con un pan. No, hombre, pues, sí, con un cerebro de este tamaño, mira. Es una ignorancia total. Y luego al rato, diabetes, todos enfermos. Y, pues, hermano, bueno, sí, Dios puede en su misericordia. Raindrops falling down my face, like tiny tears in a happy chase. Hopping through the puddles, see colors dancing wild and free. Skies are gray, but I don't mind. Cool raindrops on my skin I find. Kicking off my Saturday, watch the clouds just drift away. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Umbrella spinning, twirling round. A colorful halo on the ground. Music playing on the sand. Skipping beats, the heart will sway. Feel the world come out to play. Lightning cracks, but don't you fear. Magic shines when skies are clear. Raindrops whisper secrets true. A hidden beauty shines right through. Rainbow in the rain, what a sight. Colors shining oh so bright. Dancing in the streets, so bright. Everything will be alright. Raindrops falling soft, peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts, alright. Everything will be alright. Raindrops falling, sun peeks through. Rainbow magic, me and you. Smiling faces, hearts alight. Everything will be alright. Sanarnos. Pero hermanos, también Dios nos dio inteligencia, digo. Y luego le echamos la culpa a Dios. ¿Cuántos quieren un pozole? ¿Han oído del calentamiento global de la Tierra? Es porque le falló a Dios.
y se le está descomponiendo la lavadora. Se le descompuso el carro, Chuy. Va a tener que ponerle máquina nueva. El calentamiento global, para los que no se distraen y no prefieren ver Juan Querendón a estudiar otras cosas más importantes, interesantes, que realmente valgan la pena. El calentamiento global, ¿sabes quién es el culpable de que los polos de la Tierra se estén derritiendo? Nosotros, porque somos re buenos para inventar. Y con tantos aerosoles y con tanta polución de los autos y con todo lo que hemos inventado. Mira, nos agarramos inventando, pero nunca nos pusimos a inventar la contra de aquello. Y ahorita me parece como que es demasiado tarde. Y ya, yo lo vi con mis propios ojos en el Polo Sur. Una montaña impresionante de hielo, ya con cascaditas. Y dice el guía de turista, dice, mire, esto no se veía hace 20 años. Pero eso que ustedes están viendo aquí, en 20 años ya no va a existir. Escuchen bien, ya es una realidad. Ya los gobiernos están preocupadísimos. Están invirtiendo miles de millones de dólares para hacer algo. Pienso que es demasiado tarde. La soberbia del hombre, el engreimiento, el orgullo de nosotros, mira que es. Y le dimos en la torre a la casa que Dios nos dio. ¿Saben cuánto va a subir de nivel el mar? Más de 5 metros. Miren, su Vallarta y su casita de la playa, adiós. Es una realidad. Ya en Cancún ya se está viendo. ¿Cuántos saben esto? Uy, qué poquitos. Algunos traen el agua hasta acá y entonces se están ahogando y todo, ni cuenta se dan. Mira lo que traigo aquí. ¿Dónde lo puse? No, este está impresionante. Este es un correo que me llegó. Fíjate, dice: un senador en Estados Unidos presentó una demanda contra Dios. ¿Cuántos ya lo leyeron en el internet? Hay 2, 3 que les... Bueno, ya no digo nada. Un senador demócrata de Estados Unidos ha presentado una demanda contra Dios. ¿Es en serio? Dice, no, es en serio. Ante un tribunal del estado de Nebraska, en el centro del país, en la que le acusa, o sea, a Dios, de provocar pavorosas inundaciones, terroríficos tornados y pestilentes plagas en diferentes partes del mundo que generan sufrimientos humanos. Se trata del senador Ernie Chambers. Va a perder su Chambers. La denuncia, dice, fue presentada el 14 de septiembre, o sea, hace una semana, ante un tribunal del condado de Douglas, y en ella el senador por el estado de Nebraska argumenta que Dios ha causado muertes, destrucción y terror en muchas partes del mundo y que aterroriza a millones de habitantes en la tierra. El demandado, o sea Dios, ha causado directamente o a través de terceras personas pavorosas inundaciones, atroces terremotos, horrendos huracanes, terroríficos tornados, pestilentes plagas, feroces hambrunas, devastadores sequías y guerras genocidias, entre otros, según el texto de la demanda al que ha tenido acceso Europa Press, o la prensa de Europa. El senador asegura que en numerosas ocasiones el senador asegura que en numerosas ocasiones ha intentado ponerse en contacto con el demandado, del que dice que es conocido por todo tipo de nombres, alias y títulos, pero que hasta ahora sus esfuerzos no han tenido resultado. ¡Sal de ahí!, le grita. ¡Sal de donde estés! ¡Donde quiera que estés!, le grita Chambers. Por último, dice, el senador demócrata critica el hecho de que Dios nunca haya mostrado compasión o remordimiento por los citados crímenes que está cometiendo. Y pide al juez encargado del caso, Marlon Polk, que celebre una audiencia oral lo antes posible y que prohíba al demandado continuar con estas acciones destructoras.
Este es el colmo de la idiotez. Con perdón de usted. Pues es que no. Pero escúcheme, hay otra demanda de uno también en los Estados Unidos, de uno que demandó a Dios porque dice que él creyó lo que la Biblia dice y no se le cumplió, y que lo engañó, lo defraudó, que él dio y no se lo regresó 1000 veces como le prometieron los predicadores, y que finalmente Dios lo engañó, dijo. Entonces puso una demanda en la corte, y el ministerio recibió la demanda, hicieron la investigación, y ¿saben cuál fue el veredicto? Dios es culpable. Nada más que el juez dijo, bueno, Dios es culpable, pero ¿dónde lo agarramos? Conclusión: somos y vivimos el resultado de nuestras soberanas decisiones, ¿sí o no? Dios castiga el pecado, y en su sabiduría Él decidió que a pesar del dolor y la tragedia, Él nos corrija, nos amoneste para que nos volvamos a Él. Y en medio del caos que nosotros mismos hemos provocado por nuestras decisiones, que hemos rechazado a Dios, sin embargo, escuchen, y termino, en su soberanía, Dios decidió enviar a su Hijo único, para que Él llevara en su cuerpo el castigo que merecía nuestros errores, nuestros pecados. Pregunta: ¿por qué tuvo que ser a través de la muerte de Jesús? Respuesta: porque así lo quiso Dios, por amor. Y termino ilustrándole esto con una historia que cuando yo la leí me impactó. Uno de los jefes de las tribus que poblaron lo que hoy es la ex Unión Soviética o Rusia, la ex Rusia, porque ahorita ya está dividido en varios países, el jefe de una tribu de las que poblaron esas partes frías, era un hombre, era un rey de esa tribu que gobernaba y era muy conocido por las demás tribus como un hombre muy recto, verdadero. Todos los que habitaban bajo su gobierno eran habitantes y era gente que se sentía muy feliz y privilegiada de tener un gobernante como el que tenían, el jefe de la tribu. Entonces, allí todo era prosperidad, avanzaban bastante. Entonces un día se empezaron a presentar robos en la comunidad y le llevaron la queja al jefe de la tribu.
Le dijeron, alguien está robando, se está desapareciendo cosas de valor. Y él dijo, el ladrón que esté haciendo eso, cuando lo agarren, denle 10 azotes. Pero con todo, le dijo al verdugo. Y pasó el tiempo y no agarraban al ladrón. Y se siguieron perdiendo las cosas de valor. Van con el jefe de la tribu de nuevo y le dicen, se siguen robando las cosas de valor. Y él dijo, aumenten la pena a 40 azotes y quiero que me lo agarren ya al ladrón. 40 azotes. 40 azotes significaba la muerte. Nadie podía aguantar 40 azotes. Empiezan a investigar y dan con el ladrón, pero resulta que el ladrón era la mamá del jefe de la tribu. Y cuando supieron, van y le dicen, esperando que él dijera, no, bueno, es mi mamá y pues no le haga nada. Pero a la vez esta gente estaba acostumbrada a que este hombre era un hombre justo, imparcial. Y le dijeron, ¿qué vas a hacer? Y él dijo, a llevar a cabo la pena. Uno le dijo, pero es tu madre. Dice, sí, pero hay justicia. Y si ella violó las leyes de nuestra tribu, ella debe morir. Y claro, los que no entendían esto decían, no, ¿cómo es posible? Si es su madre, pero había violado las leyes. Entonces la llevan allí a una placita que tenían, la amarran a un poste a la señora. Y el verdugo, con el látigo en la mano, se acerca esperando la orden del jefe de la tribu. Y estaba a un paso de ella y le dijo, ahora ejecuta la sentencia. Y el verdugo lo miraba y decía, que ejecutes la sentencia. Y cuando tira el primer latigazo, el jefe de la tribu se abalanza sobre su madre. Y el latigazo cae en su espalda. Sigue, le dice, continúa, 40. Se murió. Eso es exactamente lo que hizo Cristo por nosotros. Pero merece castigo el pecado. Pero así Dios lo diseñó. Si Cristo no hubiera muerto por nosotros, ¿dónde estuviéramos ahorita, hermanos? Merecíamos el pecado. Pero en su soberanía, así lo quiso hacer. Y yo le doy gracias a Dios por eso. ¿Cuántos le dan gracias? Pónganse de pie. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú nos enseñas, queremos conocerte más. Sabemos que tú tienes todo en control. A pesar de que nosotros decidimos por lo malo, aún así, Señor, nada escapa de tu control. Y si permites, ¿por qué permites? Es la pregunta de muchos que a veces ignoramos respuestas, queremos saber. Pero hoy nos has respondido, Señor, algunas de las preguntas más difíciles para los seres humanos. Tú no eres culpable, Señor. Nosotros somos los culpables. Nosotros somos los violadores de la ley y de los principios, no tú, Señor. Merecíamos castigo. Sin embargo, nos abrazaste en la cruz. Y el castigo de nuestros pecados fue sobre Él. Y por su llaga fuimos todos curados. Por su herida. Porque así lo quiso el Señor. Porque la justicia de Dios demandaba castigo. Por eso dice que Cristo fue hecho justicia, fuimos hechos justicia de Dios en Cristo. Por eso es que ahora que ya entendemos esto, que sabemos por qué murió por nosotros, ahora voluntariamente también decidimos servirlo. Amén. Decidimos consagrarnos a Él, obedecerlo a Él. Si no lo obedecemos, aún nuestra desobediencia, Dios traerá disciplina, y de eso vamos a hablar después. La soberanía de Dios en el sufrimiento.
Porque a veces sufre el justo y el injusto. A veces sufre el justo cristiano, el cristiano, cuando su vida va bien, como la de Job. Y ahí hay otras preguntas que responder. Levanta tus manos a Dios y dile: Señor, revélate a mí en una dimensión nueva. Quiero conocerte más, saber quién eres, Señor, conocerte más, saber de tu soberanía, Señor. Y si estoy en este mundo, gracias, Señor, y mucho más, porque ahora tenemos a Cristo en nuestro corazón, en quien te damos las gracias, en ese nombre que sobre todo nombre. Amén.